Buenas noches, jóvenes, que Dios les bendiga. Quiero invitarles a que se dirijan al libro de Ruth. Dirijan su atención al libro de Ruth, capítulo 1. La semana pasada ya hicimos una pequeña introducción sobre este libro. Estuvimos hablando un poco acerca de su autor, de cuándo se escribió, que realmente no sabemos en qué fecha exacta fue que se escribió, pero probablemente fue en el tiempo del reinado de David. Tampoco sabemos quién exactamente fue su autor, pero sí algunos dicen que quizás fue Samuel, pero hay otros que dicen que realmente quizás no fue él. Lo que sí sabemos con certeza, jóvenes, es que esta es la palabra inspirada de Dios, y Dios decidió incluir este libro dentro del canon de las Escrituras para poder hablarnos a nosotros, hablar primeramente a su pueblo Israel, pero hablarnos también a nosotros acerca o por medio de su palabra. Ruth capítulo 1, vamos a leer de los versículos del 1 al 5 y vean lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Acompáñenme delante del Señor en oración. Nuestro Dios y Padre eterno, Padre glorioso, como lo acabamos de cantar, esa gran verdad, tú que eres santo, santo, santo. Padre, venimos delante de tu presencia rogándote que nos ayudes, Señor, en esta hora, que recibas nuestra adoración, la cual ya hemos elevado por medio de nuestras voces, pero que también ahora recibas nuestra adoración por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Danos sabiduría, abre nuestras mentes, nuestros corazones. Danos, Señor, una sed insaciable por querer aprender más de ti, por querer aprender más de tu palabra, Señor. Úsame a mí en esta noche para poder ser claro, ser preciso y que estos jóvenes puedan realmente ser impactados por el poder de tu palabra, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entre el 3 y el 4 de enero de este año, en nuestro país se pudo contemplar lo que algunos llaman o denominan una lluvia de estrellas. No sé si alguno de ustedes se dio cuenta. Este fenómeno, interesantemente, se produce cuando minúsculas partículas de polvo procedentes de algún cometa entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad y se desintegran por la fricción que esto genera, lo que produce ese rastro luminoso que llamamos meteoro o llamamos una estrella fugaz. No sé si alguno de ustedes ha tenido una oportunidad de ver lo que son las estrellas fugaces. Ahora, los expertos de la astronomía aconsejan de que para poder disfrutar al máximo de estos eventos, de estas lluvias de estrellas, debemos buscar estar en una zona donde no haya interferencia de luz artificial o de las luces de la ciudad. Por ejemplo, algunos dicen que lo más ideal es irse a una montaña, a un lugar que sea bien oscuro. Y es que solo estando en esa completa oscuridad es que se puede realmente apreciar, se puede realmente experimentar ese espectáculo tan increíble en el cielo. Ahora, pensemos, jóvenes, por un momento, no solamente en esas lluvias de estrellas, pero en las estrellas mismas que Dios creó y puso a través de todo el universo. Lo interesante es que
las estrellas están ahí todo el tiempo, incluso a plena luz del día, aunque nosotros no podamos verlas por la luz del sol. Ahora, el único momento en que pueden verse las estrellas en todo su esplendor es cuando se apagan todas las fuentes de luz que compiten con ellas aquí en la tierra. No sé si alguno de ustedes, cuando a veces se corta la energía aquí en la ciudad durante la noche, han salido a la calle y han observado hacia arriba y han visto que las estrellas se observan con tanta claridad, se observan con tanto esplendor debido a la suma oscuridad que hay. Ahora, jóvenes, del mismo modo, a menudo obtenemos nuestros mejores destellos de la majestad de Dios cuando nos encontramos en los momentos de más profunda oscuridad en nuestras vidas. Y es ahí, es en medio de la aflicción, en medio de nuestros momentos de mayor oscuridad, cuando la gloria de Dios se hace más notoria para nosotros. Cuando todo va bien, cuando todo marcha de acuerdo al plan, cuando mi situación con mi familia está marchando bien, cuando mi situación en la escuela marcha de maravilla, es difícil observar la obra de Dios en mi vida. Es difícil detenerme a meditar en la gloria de Dios. Pero es cuando estamos en esos momentos de dificultad, en esos momentos de presión, cuando sentimos que no tenemos salida, no hay hacia dónde ir, donde realmente podemos ver el destello de la gloria de Dios, de su majestad. Y en el libro de Ruth, en su primer capítulo, se nos pinta el panorama más oscuro posible para una mujer que perdió a su esposo, una mujer que perdió a sus 2 hijos, y todo esto mientras se encontraba viviendo en una tierra que no era su hogar, era extranjera en otro lugar, en una época llena de oscuridad, donde cada persona hacía lo que bien le parecía. Pero en medio de esa oscuridad, en medio de esa situación tan difícil, Dios, de una forma tan misericordiosa, tan increíble, manifiesta su gloria de una forma tan clara que es imposible no verla o pasarla por alto. Jóvenes, lo que quiero que aprendamos en Ruth capítulo 1 son 3 verdades acerca de Dios ante nuestro sufrimiento que nos muestran su continua providencia. 3 verdades acerca de Dios ante nuestro sufrimiento que nos muestran su continua providencia. Y esas 3 verdades son las siguientes. En primer lugar, que Dios es el Padre que disciplina. Dios es el Padre que disciplina. En segundo lugar, Dios es el Padre que protege. Dios es el Padre que protege. Y en tercer lugar, o la tercera verdad, es que Dios es el Padre que provee. Dios es el Padre que provee. En esta ocasión o en esta noche solo vamos a ver la primer verdad. Dios es el Padre que disciplina. Y si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a ver las otras 2 verdades. Ahora, si ustedes lo recuerdan, la semana pasada yo les dije que el tema, por decirlo así, de todo el libro de Ruth es la oscura y la continua providencia de Dios. Ahora quisiera definir para ustedes, por si alguno de ustedes no lo tiene claro o realmente no sabe, quisiera definir para ustedes qué es la providencia de Dios, a qué nos referimos cuando hablamos de esa palabra providencia, cuando hablamos de la providencia de Dios. Ahora es interesante porque esta es una palabra o un concepto bíblico que realmente no aparece como tal en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis no encontramos en sí una palabra que signifique providencia. Pero, no obstante, esta palabra sí nos ilustra, sí representa una doctrina que es verdaderamente bíblica. Cuando vemos diferentes pasajes de las Escrituras, realmente vemos cómo esa palabra, esa doctrina surge de la palabra de Dios. La doctrina de la providencia, jóvenes, nos dice que el mundo y nuestras vidas no son gobernadas por la casualidad, no son gobernadas por el destino, como algunos dicen, es cosa del destino o es cosa de la suerte, de la casualidad. No,
La doctrina de la providencia de Dios nos dice que nuestras vidas no son gobernadas por la casualidad, por el destino, sino que son gobernadas por Dios. Él es el que está orquestando, el que está dirigiendo, el que está ordenando cada circunstancia, cada situación que sucede en nuestras vidas, hasta las cosas más mínimas. Y como lo dijo un pastor por ahí, él dice: no hay ninguna hoja que caiga ni una molécula tan pequeña que se encuentre fuera del control de Dios. La Biblia, jóvenes, nos dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 11. Mostrándonos que todo lo que sucede, todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito y que todos esos eventos ocurren de acuerdo al plan eterno de Dios. Así que la doctrina de la providencia de Dios nos enseña de que no hay nada que suceda al azar. No hay nada que suceda por el destino, como algunos lo conocen de la vida. No, todo lo que sucede, todo lo que pasa en nuestras vidas es algo que ha sido ordenado por Dios y está dentro de su control soberano. Por eso la providencia va muy de la mano con lo que es la soberanía de Dios, pero no son la misma cosa. Ahora, todo en la creación, absolutamente todo está bajo el cuidado providente de Dios. Aún esas estrellas que les mencioné al inicio, las estrellas fugaces que a veces vemos pasar por el cielo, todo eso está dentro del control soberano de Dios. Dios no simplemente provee todas las cosas o es el creador de todas las cosas, como si Él creó los cielos y la tierra y después Él se apartó y dejó que todo corriera por sí solo, sino que Dios ordena todas las cosas según su plan y para su gloria. Para nosotros como cristianos, jóvenes, esto debería producir paz y tranquilidad y consuelo en nuestras vidas, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra, incluso cuando parece que todas las cosas nos van mal. Nada me sale bien. Cuando recordamos la providencia de Dios, eso da paz a nuestras vidas, porque entonces somos recordados de que aún en esas situaciones difíciles, aún y cuando nada me sale bien, Dios está obrando ahí. Dios está permitiendo que esas cosas sean de esa manera. Entonces, jóvenes, ya con esto en mente, con el concepto de la providencia de Dios, básicamente es Dios obrando en cada circunstancia, en cada situación de nuestras vidas para nuestro bien. Entonces veamos la primera verdad que vemos o aprendemos acerca de Dios. Les recuerdo 3 verdades acerca de Dios ante nuestro sufrimiento que nos muestran su continua providencia. Y la primera verdad que vemos en este texto es que Dios es el Padre que disciplina. Dios es el Padre que disciplina. Observen el versículo 1 de Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ahora hagamos una pausa ahí. Esta frase es de mucha importancia, de mucha significancia, porque nos ubica en el tiempo en el cual se van a desarrollar los eventos que vamos a encontrar en este libro. Les recuerdo, este libro es una narrativa, es una historia de eventos reales que sucedieron. Y la importancia o lo importante cuando leemos una narrativa como Ruth, como Primera y Segunda de Samuel, como Primera y Segunda de Reyes, es ubicarnos en qué momento están sucediendo estos eventos. Ubicarnos cuál era la época, cuál era la situación de estos personajes, por qué cosas estaban pasando para poder entender bien qué es lo que Dios quiere comunicar. Y cuando leemos esta primera frase, aconteció en los días que gobernaban los jueces, no es una simple referencia histórica, no es simplemente para hacernos pensar en un punto de la historia específico, sino que eso rápidamente nos dirige a pensar en el desorden social de esa época, el desorden espiritual de esa época y el desorden político que había en ese momento que nos está describiendo aquí el autor. Un tiempo cuando la población en general orientaba o conducía su vida de acuerdo a sus propias opiniones, de acuerdo a su propia percepción, en vez de indicar o buscar la dirección de Jehová, de Dios. Y observen, el contexto en el cual se desenvuelve este libro es en el libro de Jueces, que es el libro que está antes de Ruth. Y si ustedes van a Jueces, capítulo 17, verso 6, vean lo que dice la palabra de Dios.
solo unas hojas atrás. Jueces capítulo 17, verso 6. En aquellos días, vean, está hablando del tiempo de estos jueces. En aquellos días no había rey en Israel, no había un gobernante, no había alguien que pusiera orden. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué dice después? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Más adelante en el capítulo 18, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel, nuevamente. Luego más adelante, capítulo 19, verso 1. En aquellos días cuando no había rey en Israel. Y vean cómo cierra el autor este libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. En estos días, hablando de todos los eventos en los que ocurrieron, lo que se nos relata en el libro de Jueces, en estos días no había rey en Israel. Cada uno, hablando de todas las personas, hacía lo que bien le parecía. ¿Y a qué se refiere esa frase de hacía lo que bien le parecía? O sea, cada persona vivía su vida como se le antojaba la regalada gana, como decimos nosotros, incluyendo el pueblo de Israel, incluyendo el pueblo escogido de Dios, aquellos con los cuales Dios había establecido un pacto desde su padre Abraham, aquellos con quienes Dios les había dicho: yo les voy a bendecir, les voy a dar una tierra prometida, y si ustedes me obedecen, yo les voy a bendecir, si ustedes me desobedecen, yo les voy a maldecir. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en este tiempo? Las personas o su pueblo, el pueblo escogido de Dios, Israel, se había olvidado de él, le había dado la espalda, estaban desobedeciendo, quebrantando su ley, estaban yendo en pos de ídolos de las demás naciones que se encontraban a su alrededor. Y si ustedes, jóvenes, se dan a tarea de leer el libro de Jueces, van a ver un montón de cosas terribles que el pueblo hacía. Y el libro de Jueces nos presenta prácticamente un ciclo repetitivo, como un círculo. El pueblo desobedecía a Dios, entonces Dios mandaba a una nación enemiga para que los acosara, los estuviera ahí molestando. Entonces Dios venía y levantaba a un juez, por eso se llama el libro de Jueces, y este juez liberaba al pueblo, establecía la paz, establecía tranquilidad. ¿Y qué pasaba después? El juez moría y el pueblo otra vez volvía a su desobediencia, volvía a pecar. Y eso es algo similar a nosotros hoy en día. Venimos, vamos por la vida, desobedecemos a Dios, caemos en un pecado, le mentimos a nuestros padres, engañamos a alguien, y entonces ¿qué? Viene Dios y nos perdona, nos ofrece perdón a través de Cristo. ¿Y qué sucede después? Volvemos otra vez a pecar y estamos en ese ciclo vicioso una y otra vez. Y el pueblo de Dios estaba en ese ciclo en el libro de Jueces. Desobedecían, Dios los juzgaba, Dios los salvaba y ellos volvían otra vez a desobedecer. Entonces les explico esto para que se pongan entonces ustedes sus mentes que en esa época es en donde se encuentran estos eventos del libro de Ruth. Y lo que eso nos lleva a pensar es que difícilmente vamos a encontrar entonces gente piadosa en ese tiempo. Si pensamos en esa época de total idolatría, de total pecaminosidad, difícilmente podremos encontrar a alguien que sea obediente a Dios. Pero entonces llega este libro de Ruth y Dios imprime estas palabras en este libro para permitirnos ver de que aún en toda esa oscuridad, la gloria de Dios brilla. La gloria de Dios resplandece a través de su obra en la vida de estos personajes, pero a través de los personajes mismos y sus decisiones y sus acciones. Ahora observen y sigan leyendo el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y como les he dicho, cuando el pueblo de Dios le desobedecía, Dios entonces traía su juicio sobre ellos. Dios los disciplinaba. A veces era trayendo a naciones vecinas para que arrasaran con el pueblo, pero otra de las maneras en las que Dios ejercía su disciplina sobre su pueblo era con las hambrunas, era con el hambre. Y el libro aquí no nos especifica si esto era parte del juicio de Dios, pero pensando en esa época, esta podría haber sido parte de la disciplina que Dios estaba ejerciendo sobre Israel. Cuando ahí dice, hubo hambre en la tierra, no está hablando de todo el mundo, está hablando específicamente de Israel, de la tierra de Israel. Ahora, en el libro de Jueces no encontramos en sí una hambruna como la que aquí se describe. Pero
Como les he dicho, el hambre sí era parte del castigo que Dios a veces traía sobre su pueblo. Vayan conmigo a Deuteronomio nuevamente, capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Dios establece una serie de bendiciones para el pueblo siempre y cuando ellos obedecieran a la ley. Pero si ellos desobedecían, entonces Dios iba a traer maldición sobre ellos. Capítulo 28, la primera parte habla de esas bendiciones, de la obediencia. Del versículo 15 en adelante, Dios empieza a enumerarles las consecuencias de su desobediencia. Y si van conmigo al versículo 47, vean lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto no serviste, Dios hablando a su pueblo, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, versículo 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Y vean bien, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Vayan un poco más adelante a Deuteronomio capítulo 32, versículo 24, en este cántico de Moisés. Y él dice, consumidos serán de hambre, hablando del pueblo de Israel a causa de su desobediencia. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con ellos? Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Entonces vean, consumidos serán de hambre. Dios enviaba estas hambrunas en ocasiones para disciplinar a su pueblo, para castigarlos por su desobediencia. Entonces vemos la disciplina de Dios para con el pueblo de Israel. Ahora, regresando a Ruth, capítulo 1, verso 1, continuamos leyendo este relato y dice, y un varón de Belén de Judá. Ahora es interesante, el significado de la palabra Belén es casa de pan. Irónicamente, había hambre, había hambruna en esta casa de pan. Y vean lo que dice el texto. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Y ahí está hablando realmente de la tierra de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Ahora, cuando habla ahí de morar, interesantemente, la idea de esta palabra es vivir como extranjero. Vivir en una tierra que no es la propia, un lugar que no es el propio, entre personas que no son parientes tuyos, ni con ciudadanos, y por lo tanto estás sujeto a la hospitalidad de estas personas. Entonces, está esta situación, está esta crisis en la tierra de Israel. Hay hambre, no hay comida, ¿y qué es lo que hace este hombre de Belén de Judá? Él toma una decisión. Y él dice, vámonos a los campos de Moab, vámonos a la tierra de Moab. Ya no es la tierra prometida, se va lejos de los contornos de la tierra que Dios le había dado a su pueblo. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec. Interesante, el nombre Elimelec, ¿saben qué es lo que significa? Significa, mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Pero este hombre, por lo que vemos aquí, no está haciendo realmente justicia a su nombre. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y el nombre de Noemí significa agradable o dulce. Y presten atención al significado del nombre de Noemí porque más adelante vamos a ver implicaciones en cuanto a eso. Y los nombres de sus hijos, segunda parte del versículo 2, eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y cuando dice efrateos, en los tiempos bíblicos, Éfrata se conocía también como parte de esta zona de Belén. Y cuando dice efrateos de Belén, es probable que se esté refiriendo al clan al cual ellos pertenecían. Y era un clan quizás de una clase social alta, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y es probable que Elimelec haya decidido salir con su familia hacia los campos de Moab solo para habitar ahí de una forma temporal, no para quedarse a vivir ahí. Quizás esa era su idea. Irse a Moab, donde sí había abundancia de comida, donde sí había un bienestar ahí con ellos, y esperar hasta que la hambruna pasara en Israel. Pero observen lo que sucede en el versículo 3. En sus Biblias dice, y murió Elimelec, pero la idea realmente ahí es un contraste.
Y lo que nos dice es que, bueno, este hombre se fue a Moab, fue buscando el bien de su familia, el bien propio, pero la idea aquí es, en lugar de ese y, la idea es un pero. Pero murió Elimelech. Y eso cambia el sentido de lo que estamos leyendo, cambia el sentido de la historia, porque entonces nos introduce algo inesperado, nos introduce un cambio, algo que trastorna la situación que se nos describe en los versículos 1 y 2. Este hombre se va a Moab buscando el bien de su familia, buscando el bien propio, pero en el versículo 3 nos dice, pero murió Elimelech, marido de Noemí. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de su muerte? Al final del versículo 3, y quedó ella con sus 2 hijos. Y la idea de esa palabra quedó es que ella fue dejada. Y nos permite esto ver de que fue una situación ocasionada por alguien o ocasionada por algo. En este caso, ocasionada por la muerte de su marido, de Elimelech. Ahora, versículo 4. Versículo 4, los cuales, hablando de los hijos de Elimelech y Noemí, Malón y Kelión, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y como ya sabemos, el nombre de Ruth significa amistad o amigable. Y habitaron allí unos 10 años. Ahora observen. Este hombre, y en los tiempos bíblicos, el hombre, la cabeza de la familia, era el que tomaba las decisiones por su familia. Son la cabeza del hogar, tal como lo vemos todavía en el día de hoy. Y este hombre, Elimelech, decide llevarse a su familia a una tierra extranjera, una tierra lejos de Israel, buscando el bienestar de ellos, buscando velar por su familia, en una manera desconfiando de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que este hombre encuentra en Moab? Encuentra su muerte, pero murió Elimelech. ¿Y qué sucede después? ¿Su familia decide regresar a Israel? No. Ellos se quedan ahí, ¿y qué es lo que sucede? Sus hijos deciden casarse con mujeres moabitas. Y estas cosas nos deben empezar a llevar a pensar qué está bien y qué está mal dentro de esta historia. ¿Están en lo correcto las decisiones que están tomando estos personajes? Primero Elimelech llevándose a su familia fuera de Israel. Después esa decisión conllevó a otra decisión o a otra consecuencia. Los hijos de Elimelech decidiendo casarse con mujeres moabitas. Observen entonces, al final del versículo 4, no simplemente se casan con estas mujeres, sino que habitaron allí unos 10 años. Lo que probablemente en un inicio era una decisión de solo vivir temporalmente en Moab, estos hombres, estos hijos de Elimelech, al casarse con estas mujeres extranjeras, lo que indica esa decisión es que ahora su intención es quedarse a vivir en Moab. Ellos ya no quieren regresar a la tierra de la promesa, ya no quieren regresar a Israel. Y quiero que noten, jóvenes, que aquí no vemos una simple sucesión de acontecimientos, sino nos permite ver los consecuentes resultados que suscitaron para el resto de la familia. La primera decisión de Elimelech desencadenó una línea de eventos, una línea de acontecimientos para el resto de su familia. En lugar de regresar a la tierra de la promesa, los hijos deciden casarse con mujeres moabitas. Y es interesante porque esa palabra de levantar para sí o tomar para sí mujeres moabitas no es la palabra que usualmente se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar del matrimonio, sino que es una palabra diferente. Y esto nos lleva o nos conduce a pensar de que este no fue un matrimonio normal, sino un matrimonio ilegítimo. Ahora, versículo 5. Y murieron también los dos. Nuevamente, la idea ahí realmente es un contraste. Pero murieron también los dos. ¿Quiénes? Malón y Kelión. Quedando así la mujer, hablando de Noemí, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Los jóvenes que estaban quizás buscando normalizar su situación, asentarse en Moab, vivir ahí una vida próspera, tener una familia grande, pareciera por la decisión que tomaron de casarse con estas mujeres, que se sintieron
más cómodos, más en casa, en la tierra donde se comprometieron, que en la tierra que Dios les había prometido. Y al casarse con estas mujeres moabitas, prácticamente se comprometían a permanecer en ese lugar de una forma permanente. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Inicio del versículo 5. Pero murieron también los dos. Ahora hay algunos que intuyen o dicen de que estas muertes, tanto de Elimelec como de Malón y Kelión, no tienen nada que ver con las decisiones que ellos tomaron, de dejar la tierra de Israel, de casarse con mujeres moabitas. Pero me parece que no podemos pasar por alto el hecho de que el narrador aquí de esta historia nos dice, este personaje tomó esta decisión y al siguiente versículo nos dice, pero murió Elimelec. Luego nos dice, Malón y Kelión se casaron con mujeres moabitas y al momento siguiente que nos dice, pero murieron ellos también. Entonces, no podemos pasar por alto el hecho de que estas muertes de estos hombres en una tierra extranjera, luego de tomar ciertas decisiones, condujo a sus muertes. Y aquí es donde tenemos que ver por detrás cómo es que Dios está obrando en esta situación. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Jóvenes, cada vez que ustedes lean en el Antiguo Testamento, lean estas historias, lean estas narraciones, la pregunta que tiene que estar en sus mentes es, ¿qué está haciendo Dios en este evento? ¿Qué está haciendo Dios en este relato? Aun y cuando su nombre no se menciona. Hasta este punto Dios no se ha mencionado en este relato. Pero nuestra mente tiene que estar en qué es lo que está haciendo Dios aquí. Porque el personaje principal de la narración no es Elimelec, no es Noemí, no es Malón y Kelión, es Dios mismo. Y Dios está obrando, por eso les explicaba al principio la providencia divina, la providencia de Dios, cómo Él está obrando, cómo Él está orquestando cada situación, cada circunstancia en la vida de las personas. Ahora, estos hombres mueren, muere Elimelec, muere Malón y Kelión. ¿Y cuál es la consecuencia final para el último miembro restante de esta familia? ¿Cuál es la consecuencia para Noemí? Observen al final del versículo 5. Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta es la conclusión de lo que se nos presenta en los versículos 1 al 4. Y es la misma idea del versículo 3, donde dice que ella quedó, o sea, ella fue dejada sola, fue dejada sin su marido, fue dejada sin sus hijos. Y esto pone, jóvenes, de relieve, nos permite ver esa terrible situación de destitución y desamparo en la que Noemí quedó. Y es que en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, realmente las mujeres dependían totalmente de los hombres. Dependían totalmente de la cabeza de la familia, o sea, el marido. Y si el padre moría, las mujeres quedaban totalmente sometidas a los varones, a los hijos. Pero ¿qué sucede con Noemí? Ella queda sin su esposo y ella queda sin sus hijos. Los únicos que pueden proveer sustento para ella. Los únicos que pueden proveer alimento para ella. Y ella queda entonces viuda y queda sin hijos. Ahora, volviendo a este punto que les hablaba hace poco, no podemos pasar por alto el hecho de que la muerte de Elimelec pudo ser una consecuencia de su decisión de ir a Moab. Se presentó una crisis, vino una hambruna sobre Israel, probablemente parte del juicio de Dios sobre ellos. ¿Y cuál es la decisión que toma Elimelec? ¿Decide confiar en Dios? ¿Decide consultar a Dios primero qué hacer? No. Su decisión es simplemente salir de la tierra de la promesa. Ante la crisis, su decisión fue huir de ese problema, huir de esa crisis, ir a una tierra extranjera a buscar comodidad. ¿Y qué de la muerte de sus hijos? Fue la consecuencia de su decisión de casarse con mujeres moabitas. Ahora, ¿por qué digo de que esa fue una consecuencia? ¿Por qué digo de que estuvo mal el hecho que ellos se casaran con mujeres moabitas? Bueno, en primer lugar, eso indicaba la intención de ellos de abandonar la tierra de la cual procedían. Pero en segundo lugar,
Dios le había prohibido a su pueblo el juntarse o relacionarse con las naciones que los rodeaban, las naciones vecinas. Y para que observen esto, vayan conmigo a Deuteronomio nuevamente, capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 al 6. Deuteronomio 23, 3 al 6. Y dice la palabra de Dios: no entrará, presten atención, amonita, ni quién, moabita, en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. Y la idea de esa frase es que nunca uno de ellos puede entrar en la congregación o en el pueblo de Dios. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Versículo 4: por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Ahora observen el versículo 6. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Y podríamos pensar que Dios más malo ese va, que Dios más egoísta, que no permite que su pueblo se junte con otras naciones. Pero jóvenes, hay una razón, hay un propósito detrás de todos los mandatos de Dios hacia su pueblo. Dios sabía que si su pueblo se empezaba a juntar, empezaba a hacer relaciones con los amonitas, con los moabitas, con los amorreos, con los jebuseos, ¿qué iba a suceder? El pueblo le iba a dar la espalda a él. El pueblo iba a empezar a ir en pos de los ídolos de estas naciones. El pueblo se iba a olvidar de la bendición, del amor de Dios para con ellos, del pacto de Dios para con ellos. Y eso es lo que vemos en el libro de Jueces. El pueblo yendo en pos de las demás naciones, yendo en pos de los demás ídolos, yendo en pos de todas las costumbres de las demás naciones y olvidándose por completo de Dios. Y el hecho de que estos jóvenes se casaran con estas mujeres moabitas para residir ahí en Moab, eso los iba a conducir a ellos entonces a alejarse de Dios, a apartarse de Dios, a no querer regresar a la tierra de la promesa. Y Dios había mandado a su pueblo ¿a qué? Como leímos en Deuteronomio 11, a quedarse en esa tierra que Él les había dado. Porque era en esa tierra donde Él les iba a bendecir. En esa tierra Él les iba a dar todo lo que necesitaban. Ahora observen otro pasaje importante. Primer libro de Reyes, un poco más adelante de Ruth y de primero y segundo de Samuel. Primer libro de Reyes, capítulo 11, para que vean el por qué estos jóvenes no debían casarse con estas mujeres moabitas. Aquí nos habla de Salomón, aquel hombre que tenía una sabiduría exagerada. No había nadie más sabio que él en la tierra mientras él vivió. Dios le dio de su sabiduría divina. Pero ¿qué pasó con Salomón cuando él envejeció? Él empezó a hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Y observen primero de Reyes capítulo 11 versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas. Observen, no fueron ni 5 ni 10, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Todas estas eran como sus esposas. Pero ¿qué pasó? Estas mujeres no eran simplemente israelitas, eran mujeres de diferentes naciones. ¿Y qué sucedió? Final del versículo 3. Y sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, este era un dios de los moabitas, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hizo así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces, si Salomón, siendo el hombre más sabio de toda la tierra en ese momento,
se casó y tuvo todas estas mujeres extranjeras que desviaron su corazón, ¿qué podíamos esperar de Malón y Kelión, que se casaron con estas mujeres moabitas? No iba a salir nada bueno de esa relación. Apartarse de la tierra de la promesa los iba a conducir a separarse de Jehová y de la ley de Jehová, e ir en pos de dioses falsos de Moab. Entonces, estos personajes, hablando específicamente de los hombres, Elimelec, Malón, Kelión, tomaron decisiones ante la crisis que se les presentó. Pero esas decisiones, en lugar de resolver la crisis que ellos tenían, ¿qué sucedió? Causaron una crisis aún mayor para la única sobreviviente. Hablando obviamente de Noemí y de ahora las dos esposas moabitas que quedaron viudas también. Y jóvenes, el punto de estos primeros 5 versículos es este, que todo israelita tenía la responsabilidad de confiar en Jehová, confiar en su cuidado, confiar en su protección, confiar en que aun y cuando la situación era difícil, Dios iba a proveer para su pueblo. Porque Dios, Jehová, es el Dios del pacto. Dios es el que cuida a su pueblo. Dios es el que cumple con sus promesas. Y leímos esas promesas en Deuteronomio 11. No sé si prestaron atención a ese pasaje, pero Dios ahí enumera, describe cuánto Él iba a bendecir a su pueblo si ellos se mantenían fieles a Él. Deuteronomio 28 también nos habla de esas bendiciones de parte de Dios para con su pueblo. Pero ¿cuál fue el problema? Debido a que estos personajes vivían en un tiempo cuando cada quien hacía lo que bien le parecía, a Elimelec le pareció bien salir de la tierra de la promesa rumbo a otro lugar donde pensó que podía solventar la necesidad de su familia. Malón y Kelión hicieron lo que a ellos bien les parecía, casándose con mujeres extranjeras, violando la ley de Dios. Jóvenes, pensando ahora en nosotros, el cómo respondemos ante las crisis de nuestras vidas, en primer lugar, revelan cómo está nuestra relación con Dios. Y esa es mi pregunta para ustedes esta noche. ¿Cómo respondes ante las crisis que vienen a tu vida, sean grandes, sean pequeñas? ¿Cómo respondes ante los problemas? ¿Cómo respondes ante esas dificultades, esos momentos de sufrimiento que vienen a tu vida? ¿Respondes de una manera buscando glorificar a Dios o simplemente tomas la salida más fácil, sin pensar en si a Dios le va a gustar o no le va a gustar eso? Por otra parte, jóvenes, cuando nos enfrentamos a tiempos de crisis, a tiempos difíciles, nos veremos obligados a tomar decisiones. Elimelec tenía que tomar una decisión, o quedarse en Israel y esperar, confiar en Dios, o salir de Israel para buscar el bienestar de su familia. Y nosotros, al igual, cuando nos encontramos en momentos de crisis, quizás ustedes que están más jóvenes todavía no se han encontrado con estos tiempos, pero va a llegar un momento en sus vidas que van a tener que enfrentar momentos de crisis en sus vidas, crisis con sus familias, crisis con sus estudios, crisis con sus trabajos, y van a tener que tomar decisiones. Y la pregunta es, no la pregunta, pero la situación es que esas decisiones que ustedes tomen, independientemente de cuál sea esa decisión, va a acarrear consecuencias. Y dependiendo de qué decisiones ustedes tomen, los resultados van a ser ya sea positivos, dando gloria a Dios, o van a ser negativos, lo cual los va a conducir al sufrimiento. Tal y como lo vemos con Noemí y su familia. En una manera ellos experimentaron la disciplina de Dios por las decisiones que ellos tomaron. Ellos no obedecieron a Dios, ellos no hicieron lo que Dios les había mandado explícitamente que hicieran, porque ellos conocían la ley. ¿Y qué sucedió? Ellos desobedecieron a Dios, ¿y qué pasó? El juicio de Dios vino sobre sus vidas. Tuvieron que asumir las consecuencias, especialmente Noemí y sus nueras. Ahora, jóvenes, algo que quiero que quede claro. El sufrimiento no siempre viene a nuestras vidas a causa de la disciplina de Dios. Cuando estamos sufriendo por X o Y problema,
no siempre significa que es Dios disciplinando nuestras vidas, Dios disciplinándonos a nosotros. No siempre esa es la causa, pero hay veces que el sufrimiento viene a nuestras vidas por las decisiones, o voy a decir malas decisiones que tomamos, que nos conducen entonces a sufrir, y no solamente a nosotros, sino que a veces causamos el sufrimiento de nuestra propia familia, cuando nosotros tomamos decisiones por nuestra cuenta, en nuestro orgullo. No sé ustedes, pero es algo que yo en mi propia vida he experimentado. Cuando a veces yo he tomado una decisión que no es correcta y ha causado sufrimiento para mi familia. Mis hermanos han tomado decisiones que no son correctas y sin darse cuenta han causado sufrimiento al resto de la familia. Jóvenes, consideren eso. Las decisiones que tomamos en momentos de crisis nos pueden conducir a un sufrimiento, y no solo a nosotros, sino a los que nos rodean. Y es entonces que Dios ejerce su disciplina sobre nosotros. No siempre es así, no siempre el sufrimiento significa la disciplina de Dios, pero hay momentos, hay circunstancias, hay ocasiones donde sí lo va a hacer. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder ante ese sufrimiento? ¿Cómo vamos a dirigirnos a Dios en ese momento? ¿Le vamos a reprochar a Él? ¿Le vamos a decir, ¿por qué, Señor, permites que esto me suceda? No. Y cuando veamos el resto del primer capítulo de Ruth, vamos a ver la respuesta de Noemí ante este sufrimiento. Ella no reclama a Dios, ella no le exige a Dios que restablezca su vida, no. Ella simplemente reconoce que lo que está pasando es por la mano de Dios en su vida, por la providencia de Dios. Jóvenes, aun y cuando el sufrimiento es algo por lo que nadie quiere pasar, ninguno de nosotros quiere sufrir. Ninguno de nosotros quiere enfrentar las crisis, quiere pasar por momentos difíciles. Pero ¿saben qué? Vamos a tener que sufrir en esta vida. Eso es lo que dice Santiago capítulo 1. Y nuestra respuesta tiene que ser afrontar ese sufrimiento con sumo gozo. No por el sufrimiento en sí, sino por lo que Dios produce en nuestras vidas a través de ese sufrimiento. Y eso entonces no debe de ser causa de tristeza para nosotros, porque Dios no nos deja desamparados en medio de ese sufrimiento. Les recuerdo la ilustración que les hablaba al principio. El momento en el que podemos observar las estrellas con mayor claridad es cuando estamos en un lugar totalmente oscuro. De la misma manera, cuando estamos en un momento oscuro en nuestras vidas es cuando podemos ver de una forma más clara la gloria y la majestad de Dios obrando en nuestras vidas. Y para que ustedes puedan observar claramente esta verdad, acompáñenme para cerrar al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, y es por eso que le dije al hermano Antonio que les mandara a memorizar Hebreos capítulo 12, verso 6. Pero vamos a leer Hebreos desde el verso 1. Quiero que observen esta tremenda verdad. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vean, presten atención a este pasaje. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de todos los personajes que se mencionan en el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hablando de nuestra vida cristiana. Versículo 2, ¿cómo vamos a correr esta carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Cristo en esta vida, jóvenes, sufrió por nosotros, el cual por el gozo puesto de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, versículo 3, entonces, a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿qué debemos hacer? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies ¿el qué? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, al que ama
disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Jóvenes, cuando somos disciplinados por Dios, eso debe de ser causa de gozo para nosotros. ¿Por qué? Porque eso significa o nos permite ver de que somos verdaderos hijos de Dios, de que Dios está obrando en nuestras vidas. Ahora, versículo 7. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Quién aquí no ha sido disciplinado por sus padres? Todos hemos sido disciplinados. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos aman. De la misma manera, vean versículo 8. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor o mucho más al Padre de los Espíritus, hablando de Dios, y viviremos? Versículo 10. Y aquellos, ciertamente, hablando de los padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad, y esto es una verdad, jóvenes, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo disciplinen, a nadie le gusta que lo castiguen, pero vean, sino de tristeza. Pero, estos peros son tan importantes, pero después, ¿qué? ¿Qué es lo que hace la disciplina de Dios en nuestras vidas? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando Dios nos disciplina a causa de nuestra desobediencia, a causa de tomar decisiones incorrectas, decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, esa disciplina, jóvenes, sí, es cierto, en el momento va a traer tristeza, en el momento va a traer sufrimiento, aflicción, pero nuestra esperanza es de que Dios a través de su disciplina nos está moldeando, está obrando en nuestras vidas, está trabajando en nuestro carácter, está trabajando en nuestras vidas espirituales. ¿Para qué? Para que seamos maduros espiritualmente, para que a la próxima vez que venga otra vez una crisis, ya no vamos a actuar de la misma manera que actuamos cuando fuimos disciplinados, sino que ahora vamos a saber actuar con mayor madurez, responder de una mejor manera ante las crisis de esta vida. Y eso es algo que Dios le enseñó a Noemí, y eso es algo que Dios nos enseña a nosotros. Debemos descansar en su providencia, jóvenes, ante el sufrimiento. Descansar en esa verdad de que no importa la circunstancia por la cual estamos atravesando ahorita, no importa lo que estemos pasando en este momento. Yo no conozco sus vidas a la perfección, no sé por qué problemas estén pasando o quizás no los están pasando, pero Dios está obrando, jóvenes, en sus vidas. Dios está orquestando cada una de estas circunstancias y situaciones para poder obrar en sus vidas, para que su fe en Él pueda ser fortalecida, para que su confianza en Él pueda estar más firme y entonces poder realmente darle gloria a Él. Y suena un poco irónico, pero esas son las maneras en las cuales Dios obra en la vida de sus hijos. Y nuestra esperanza es de que Dios ya no nos disciplina para alejarnos de Él o para destruirnos como lo hizo con todos esos israelitas incrédulos, sino que Dios nos disciplina ¿qué? ¿Para qué? Para acercarnos a Él, para ser receptores de su gracia a través de Cristo. 3 verdades, jóvenes, acerca de Dios ante nuestro sufrimiento que nos muestran su continua providencia. Y hoy vimos la primera verdad: Dios es el Padre que disciplina. La próxima semana vamos a ver que Dios es el Padre que protege y Dios es el Padre que provee. Dios no deja desamparados a sus hijos. Dios no nos deja olvidados en medio del sufrimiento, sino que Dios está ahí a la par de nosotros. El problema es que nosotros no estamos atentos, no nos percatamos de que Dios nos acompaña en cada paso de nuestras vidas. Pero jóvenes, todo esto solo es posible disfrutarlo, solo es posible experimentarlo si estamos en Cristo. Si estás fuera de Cristo, si no has puesto tu fe, tu confianza en Cristo Jesús como tu Salvador,
Van a venir sufrimientos, van a venir crisis a tu vida y no vas a tener un refugio a quien acudir. No vas a tener una esperanza como la que sí tenemos aquellos que estamos en Cristo. Y el llamado para ti esta noche es que reconozcas a Cristo como tu Salvador, que reconozcas de que eres un pecador y que Dios en esta noche te ofrece la oportunidad de arrepentirte. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por, Señor, este tremendo libro de Ruth, Padre, que es tan pequeño en contenido, pero tan grande en su significado, en su enseñanza teológica, en su enseñanza espiritual para nuestras vidas. Señor, ayúdanos mientras trazamos este libro a poder ver cada vez más esos destellos de tu gloria, esos destellos de tu majestad, esos destellos de tu gracia, de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en la medida que trazamos este libro a poder ver con mayor claridad tu providencia, Señor, tu soberanía. Y que este libro, Padre, este estudio realmente nos ayude a poder tener una confianza más firme en ti, Señor, a poder descansar en tus promesas, descansar en tu soberanía, descansar en el hecho de que tú estás en control total de nuestras vidas. Padre, ayúdanos a vivir para tu gloria, a poder aplicar a nuestras vidas estas verdades que hemos aprendido esta noche y que no simplemente seamos oidores de tu palabra, Señor, que esta palabra que hemos aprendido esta noche no entre por un oído y salga por el otro, sino que realmente nos aferremos a estas verdades, abracemos estas verdades y vivamos bajo estas verdades. Te agradezco por la vida de estos jóvenes, ruego, Señor, tu bendición por sus vidas, ruego, Padre, para que obres en sus vidas, para que ellos puedan ser salvos y para aquellos que son salvos puedan experimentar tu disciplina con el propósito de que ellos puedan crecer en sus vidas espirituales. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.